Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, La armadura para la familia, escucha el mensaje, El calzado del Evangelio, con el pastor Gerardo Arellano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea de bendición para nuestra vida este tiempo. Saludamos también con mucho cariño a quienes nos acompañan en esta transmisión. Padre bendito, con cuántas gracias, Señor, es que nos acercamos a ti, porque este tiempo de alabanza ha sido con mucho gozo, Señor, y que tú has puesto en nuestro corazón. Ha sido un tiempo precioso. Este tiempo también es tuyo, Señor, en el que nos acercamos a tu palabra para de ti ser instruidos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la serie La armadura de Dios para la familia. Y cuando hablamos de armadura, bueno, obviamente pasa por nuestra mente también un concepto que es batalla, que es pelea, que es guerra. Justo para momentos así es que usted y yo requerimos de una protección, requerimos de una armadura. Y quisiera también hacer enfático esto con respecto al ambiente de la batalla espiritual. Si nosotros pretendemos salir victoriosos ante un panorama como este que nos describe la Biblia, por ejemplo en el capítulo 6 de Efesios, necesitamos ubicar o reconocer la necesidad de al menos cuatro elementos para salir victoriosos. Uno de ellos, el principal, sería ¿quién dirige la batalla? Y en el tema de la lucha espiritual, usted y yo sabemos bien que se trata de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo. Otro elemento, el ejército como tal, del cual usted y yo formamos parte. Un tercero viene siendo ese armamento, ese equipo, ese arsenal, justo el que se describe, insisto, entre otras partes, en la carta a los Efesios, capítulo 6. Pasaje, por cierto, si usted lo ha notado, en el que nos estamos apoyando básicamente para las prédicas de este tema. Pero ahí lo tenemos, al comandante, a la cabeza, al líder. Como punto número 1, también tenemos al ejército mismo. Como 3, hemos mencionado las armas, el equipo. Pero es necesario hablar también de un cuarto elemento, y que es la estrategia. Es muy importante tomar en cuenta la estrategia si queremos salir adelante en una batalla, en un conflicto, por supuesto que sí. De otra manera, si gusta preguntarle al gobierno de los Estados Unidos, al ejército norteamericano, cómo le fue en la batalla de Vietnam, y nos daremos cuenta de que en gran parte el resultado fue por un problema en la estrategia. Ahora bien, en la carta a los Efesios, quisiera que fuéramos ubicándola en el capítulo 6, tenemos la descripción de varios elementos de la armadura de Dios. Y en una estrategia, usted pone lo más importante al principio o al final. En una lógica humana, comúnmente, muchas veces al menos, al principio. O, caso contrario, como para rematar, al final, puesto que es lo más fuerte, lo más importante, muchas veces nos convendrá dejarlo al final. Es interesante que en la prédica de esta tarde, este componente de la armadura no está ni al principio, no está al final tampoco, está en el centro del pasaje, lo cual es muy significativo, porque viene ubicándose en lo que le va a dar estabilidad a la lucha, a la estrategia. Siendo el centro, funge como una especie de pilar para que los demás elementos tengan también cierta consistencia. A ver si me explico. Se trata, Efesios 6, versículo 15, de este elemento de la armadura. Dice la palabra de Dios en este pasaje: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Elemento primordial de la armadura de Dios, sí, porque se encuentra aproximadamente en el centro, justo por el equilibrio que le concede al resto del armamento. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto a ti y a ti nos es útil
para afrontar la batalla espiritual? Muchísimo, de manera sustancial, de hecho. Es más, hermano, si alguien a ti te pregunta, oye, como hijo de Dios, como creyente del Evangelio, ¿cómo te está yendo en la batalla espiritual de la que formas parte? ¿Cómo te está yendo en esta lucha espiritual contra las huestes de maldad? ¿Cómo te está yendo? ¿Usted qué respondería? Creo habría muchas respuestas. Pero, ¿qué tan objetivas serían? Algunos dirían tal vez, bueno, no paso todo el tiempo orando, pero gracias a Dios tengo una buena comunión con el Señor a través de la oración. Habrá alguien que nos diga, fíjate, ya voy a la mitad de mi lectura, la Biblia en un año. Me atrasé un poquito, ahorita es como para que estuviera ya casi en Apocalipsis, pero ahí voy. En mi caso, pues no puedo quejarme, mi familia está bien. Los hijos en la escuela van saliendo adelante de sus exámenes, en el trabajo, mi cónyuge y yo vamos económicamente estables. ¿Se da cuenta? La respuesta a cómo me está yendo en la batalla espiritual podría tener diferentes matices. Habría un mosaico muy versátil si escucháramos a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero la palabra del Señor, a partir de este elemento y que es la exposición del Evangelio, da una respuesta certera y objetiva para poder nosotros responder seriamente cómo estoy avanzando, si es que es el caso, en mi batalla espiritual, en mi lucha espiritual. ¿En función a qué? Al Evangelio de Jesucristo. Lo vamos a ir detallando. Tenemos 3 elementos. Dice calzado, el segundo es apresto y tercero Evangelio de la paz o Evangelio. Calzado, empecemos con él. El calzado es un sustantivo, ¿verdad? Habla de los zapatos, de las botas. Pero es un sustantivo sugerente, es decir, que el Señor quiere que a usted y a mí nos lleve a otro lugar. Y trataré de explicarlo de esta forma. Si yo tengo aquí una cuchara, estoy mencionando la palabra cuchara, estoy diciendo sustantivo, cuchara. ¿Usted en qué verbo piensa a partir de la cuchara? En el verbo comer. Lo mismo pasaría con un vaso, aunque es un sustantivo. Si de verbo se trata, ¿en cuál pensaríamos? Beber. Y así con cada uno de los elementos. Un coche, el verbo sería manejar, etc. Entonces, si decimos calzado, ¿cuál es el verbo? Caminar, exactamente. Y si estamos hablando en un entorno, en una atmósfera de guerra, de batalla espiritual, no sería tanto como caminar, sino avanzar. Y avanza. Y en la batalla espiritual, para que avances, tienes que proclamar a Cristo. Tiene que ser una forma de vida. Avanzar, es decir, muévete. No estés quieto. Sal de ese lugar. Sal de esa posición emocional cómoda. Haz lo que sea necesario, pero ya no sigas en el mismo sitio. Calzado, caminar, avanzar, progresar. La Biblia es muy precisa en cuanto a esto. ¿En qué momento hemos de compartir el Evangelio? Busquemos de Génesis a Apocalipsis. No vamos a encontrar en ningún pasaje una descripción que nos ayude a organizar una campaña evangelística. No lo hay. En la Biblia no encontramos dentro de sus páginas cómo organizarnos en el ministerio de hospitales para mientras damos un cafecito también compartimos a Cristo. No hay instrucciones en cuanto a cómo hacerlo. No porque no sea importante hacerlo, sino porque no son sustitutos de lo que usted y yo debemos hacer como testigos de Cristo Jesús. Ya organizamos una campaña evangelística en el Estadio Azteca.
Ya invitamos a este gran predicador para que también comparta aquí en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Ya tenemos 3,000 folletos en cada puerta de este escenario. Y todo eso nos lleva a adorar y a alabar el nombre del Señor, sí, pero no te va a quitar a ti, que estás organizando todo esto, tu responsabilidad de ser un testigo fiel de lo que hace el poder del Evangelio en la vida de un hombre. Jamás lo va a sustituir. Por eso es que en la Gran Comisión, lo que usted y yo leemos es, creo que lo tenemos en pantalla, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos verbos ubica usted aquí? ¿Cuántos podemos leer? Ir y hacer discípulos. Ahora, es común, posiblemente usted lo ha escuchado varias veces, que se ha expuesto, ha escuchado a través de alguien, que la orden está en el ir. Por tanto, dice Jesucristo, ya di mi vida por ti, ya resucité por ti, ya ascenderé a la diestra del Padre. Pero antes, por tanto, ve y haz discípulos. Y puesto que está al principio de la expresión, de la orden, de la asignatura, nos podemos confundir y creer que en el ir está el énfasis. El imperativo está en el otro verbo. ¿Qué es un participio? Estoy hablando de quinto de español, primaria. Buen intento. El participio es el que describe la forma en la que se desarrolla la acción, el verbo imperativo, y que en este caso es hacer discípulos. Sí, porque ir, yo puedo ir a muchas partes. No, el énfasis real es en haz discípulos. ¿Cómo? Mientras vas yendo, mientras avanzas, mientras caminas, mientras vives, mientras comes, mientras vas al trabajo, mientras esperas tu turno en la fila, mientras desarrollas tu forma de vida, mientras estás yendo, así lo dice el griego, mientras estás yendo, haz discípulos. La orden está en hacer discípulos. ¿Y cómo los vamos a hacer si no primero les presentamos el Evangelio? Va de nuevo la pregunta inicial, ¿cómo te está yendo en la batalla espiritual? Gloria a Dios. Porque si estás haciendo discípulos mientras esperas en la fila de las tortillas, mientras estás en un receso en tu trabajo, quiero entender que el día de ayer mínimo a una persona le compartiste de tu fe en Cristo. A menos que te la hayas pasado en la cama por cuestiones de salud, tal vez. Pero si tu ritmo de vida el día de ayer, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes, fue normal, hoy ya tendríamos, mejor dicho, ya no tendríamos cuenta de a cuántas personas les hemos hablado de Cristo. ¿Cómo te está yendo en tu lucha espiritual? Porque si decimos que bien, es que de verdad estás viendo cómo el Señor usa tu vida como un instrumento para arrancar, así, literal, de las garras del diablo, almas que hoy están siendo esclavizadas por él. Y entonces cambia el panorama un poco, ¿no? Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 2, armoniza con todo esto que estamos escuchando. Dice, que prediques la palabra, el Evangelio, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿A qué hora es fuera de tiempo?
porque yo no he encontrado el horario. A lo que se refiere la palabra del Señor es que, aunque creamos que ya no es el momento, sigámoslo haciendo. A ver, pastor, pero es que si usted supiera, le he hablado de Cristo a esta persona por más de 15 años, bueno, te falta otro tal vez. No estás fuera del tiempo, síguelo haciendo. Mientras está viva esa persona, la oportunidad está también viva. Aún están las puertas del cielo abiertas para esa persona a través de Cristo. Dice la palabra de nuestro Señor, la segunda expresión, con el apresto. ¿Qué es esto de apresto? Suena como a préstamo, pero no tiene nada que ver con eso. Avanza teniendo disponible el Evangelio. Apresto, disponibilidad. Que esté disponible, que esté al alcance de la gente que te rodea, la gran verdad de que solo Cristo salva. No lo escondas. No seas de la secreta. Disponibilidad. A tiempo y fuera de tiempo. Que tu vida pueda ser de impacto para cualquier persona que te conozca, aunque sea por una semana apenas. Disponibilidad de proclamar el Evangelio. Otro pasaje que armoniza con esta gran verdad, si gusta acompañarme o estará en la pantalla, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Conste. Tan solo por un momento, imaginemos dos cosas, solo por un momento y solo como producto de la imaginación, ¿sale? Que el día de ayer los pastores nos reunimos por la noche para ver un partido de fútbol. Y como nuestro equipo ganó 2-0, pues nos fuimos a celebrar comiendo tacos. Tanta era la efusividad por el triunfo de nuestro equipo que comimos muchos. Y hoy no llega ningún pastor por indigestión. Y yo le quiero suplicar que no vea nuestros abdomen, nuestro vientre terminando el culto. Nos consienten mucho, gracias hermanos. ¿Qué pasaría? Ni el pastor tal, ni él, todos enfermos. Todos se fueron a ver al Cruz Azul, todos están enfermos. ¿Quién va a predicar? Alguien se sabe el teléfono de un pastor que predica muy bien, lo invitamos, en la ofrenda pues apartamos algo para darle. ¿Esa sería la solución? En el 80% de los casos pensaríamos en eso. Y dice el apóstol Pedro, estad siempre, incluye un domingo como este, preparados para presentar, si fuera necesario, aquí, defensa con mansedumbre, reverencia, claro está, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es más, ¿quién quiere predicar la segunda parte de este sermón dando el plan de salvación? Lo programamos para, yo le digo cuándo. Gloria a Dios, de verdad. Porque así debiera ser. Siempre listos. Claro, si dijéramos, ven aquí a dar un estudio de escatología, pastor, tal vez usted, pueda darlo mejor que yo.
pero predicar el poder de Cristo en mi vida, si de verdad estoy dejando que opere en mí, hermano, muchos hermanitos de la iglesia nos pueden decir hasta un lado. El caso es que cuando hay una necesidad apremiante, ¿dónde habrá un pastor? ¿Por qué no mejor buscar donde hay alguien que con pasión proclama las buenas nuevas? Él que vaya al hospital, él que esté en el sepelio, porque va a hablar del poder de Cristo, no el perfumado de corbata. Bueno, si de paso se pone corbata está bien, no estorba. Pero espero estarme explicando. Si usted escuchó el Evangelio y por la gracia de Dios no solo lo escuchó, lo entendió, y por la gracia de Dios no solo lo entendió, lo aceptó, dice la palabra del Señor que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y esto que estamos mencionando es sumamente importante por lo que viene más adelante. Pero entonces está usted capacitado para hablar de Jesucristo. Tal vez no va usted a poder descifrar quiénes son las dos bestias del Apocalipsis, en qué consiste el 666. Hermano, nadie de hecho lo puede hacer hoy. Pero la gente lo que necesita es escuchar cómo salir de su depresión, de su angustia, de su desesperación, de ese estado religioso en el que él cree todo está bien. Y usted y yo estamos llamados a ser instrumentos en esta batalla espiritual. Es una batalla, por cierto, sumamente difícil. Es más fácil que salga usted librado de, vamos a hacer de cuenta que va usted caminando, aburrido, y en una casa ve atrás de la reja a un Rottweiler ahí comiendo su hueso, lo está royendo. Dice, de aquí soy, ya no me voy a aburrir. Se brinca usted y trata de arrancarle el hueso. Le va mejor que minimizar la obra del diablo. Estamos hablando de que la batalla espiritual es en contra del ángel más inteligente, más poderoso y en su momento más hermoso que Jesucristo creó. Tú sabrás si quieres ponértele al tú por tú. ¿Cómo te está yendo en la batalla espiritual, hermano? De todos los elementos de la armadura, la proclamación del Evangelio, el tercer elemento, el Evangelio, es el elemento ofensivo. Y no está mal que digamos que el Evangelio es ofensivo. De hecho, a mucha gente le ofende. El Evangelio, por ejemplo, dice, porque la paga del pecado es... ¿Cómo? ¿Ah, que no era venir a la iglesia? ¿Ah, que no era dar mi ofrenda? No. La paga del pecado no es que cante yo bonito las alabanzas. Estaría peor que perdido, ¿no? En mi caso. Es muerte. La que ya sufrió Cristo por ti y por mí. Y que cuando lo creemos y por ende le asumimos a Él como nuestro Salvador, más aún nuestro Señor, estamos ya entonces en un terreno, no de esclavitud, pero sí de franca batalla contra el que antes era nuestro amo, el diablo. Cómo el Evangelio, su proclamación, puede proteger en una batalla espiritual.
Bueno, entre otras cosas, es interesante darse cuenta que en la medida en la que un creyente proclama el Evangelio, queda libre de un peligro. No es el énfasis del mensaje, pero vale la pena incluirlo. ¿De qué peligro estamos hablando? Del que nos encontremos haciendo todo menos testificando. Mucha actividad, poco testimonio. Eso al diablo le acomoda. ¿Cómo me está yendo en la batalla espiritual? Si me está dando miedo hablar de Cristo, si me da vergüenza, si en lugar de proclamarlo he sido piedra de tropiezo, si cuando lo hago no lo hago con convicción, ¿sabes qué, mi hermano? Es que el diablo ha ganado bastante terreno, pero bastante. No le preocupará tanto si le perteneces a Cristo o no. Mientras todo esto ha sido generado en tu mente y en tu corazón por sus artimañas, Él está de gane. Él está de gane. ¿Cómo protejo a mi familia? Tiene que ver con identidad. Hemos hablado de Efesios 1 también. Usted creyó, usted ha sido sellado, usted es de Cristo. Pero tengamos muy presente lo siguiente. El Evangelio es poder de Dios en quien cree. No perdamos de vista esto, porque nos ha tocado escuchar oraciones bien intencionadas, eso obvio, no lo dudamos, de Señor, y lo cubro con tu preciosa sangre, X persona. Cúbrelo con tu sangre, Señor, como si la sangre de Cristo fuera una especie de sábana roja que usted tiene en sus manos y te cubro con la sangre de Cristo, cubierta con la sangre de Cristo. ¿Es así? Estaríamos en el terreno del fetichismo. Como creer, por ejemplo, y me voy a un extremo, que un crucifijo puede detener a un vampiro. ¿Sí? Cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Así funciona? Usted no puede proteger a nadie con la sangre de Cristo. Estando con Cristo, estando en Cristo, ya estamos protegidos. No, pero él no ha recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Drama. El nivel de protección es 0. ¿Qué hacer entonces ante una situación así? Hay respuesta. Muchas veces va a involucrar un arrepentimiento genuino de nuestra parte, que nos lleve a decirle al Señor, Señor, te suplico que me perdones por no haber abierto mi boca, que me perdones por aquel mal testimonio que di, que me perdones porque no solamente no lo acerqué a ti, fui una piedra de tropiezo. Paso 1. Paso 2, sigue orando por aquellas personas cuyo anhelo en tu corazón, el más ferviente, por cierto, es verlos adorando y alabando a Cristo por la eternidad junto a ti. Sigue orando por ellos. Señor, que lo que ha escuchado de tu palabra le quede claro. Señor, que esta prueba le ayude a reconocer que sin ti no es nada. Señor, que perciba de ti que lo esperas con los brazos abiertos. Eso sí que se puede, día, tarde y noche. ¿Recuerdas? Aún fuera de tiempo. Y ser paciente va a ser demandado a decir basta. Algunos de nosotros, ¿qué tan necios fuimos, hermanos?
Y dijimos, no, no y no. Pero bendito sea el Señor que hubo un momento en el que dijo, pero yo digo sí. Eso sí va a darle cobertura espiritual a nuestro hogar. El que no dejamos de encomendarlos al Señor, pero en un proceso salvífico que Dios derrame en cada uno de ellos. No está mal apelar a la sangre de Cristo, pero le hablo, por ejemplo, de cuando estamos en un momento de liberación. Proclamamos, soy de Cristo, su sangre me cubre. Pero son panoramas diferentes. Entonces, aparte del hermano que levantó su mano, ¿alguien más lo anotamos para la siguiente semana? ¿Qué tenemos que decir? Que el Señor en su palabra expresa su propósito para conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esto habla, si esta mano representa mi vida y esta a Dios, que el Señor desea una eternidad conmigo. Lamentablemente, cada una de estas llaves representa un pecado que le gusta. Bueno, el llavero es mío, pero no son mis pecados, ¿sale? Lujuria, robo, uno más suavecito, ¿cuál podría ser? Gula, ok, algo vio. Mentira, lo que sea. Todo eso aquí, impidiendo una comunión, una estrechez entre mi Creador y yo. Él no se lleva con el pecado, para nada, no negocia con él. Entonces lo que sucede es que Él se encarna una misma dimensión, la humana, para entonces poder morir por mí, pero no en un acto poético, sino real. Todo esto que me lleva al infierno, recae en Él mientras está en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues porque tienes todo esto, que no puedo ni siquiera mirarlo. Bendito sea el Señor que muere y resucita. Y yo, a través de la fe, puedo abrazar la vida eterna que Él me ofrece. ¿Aceptas tú este regalo de amor por parte de Cristo? Esto es lo que debemos decir. Vaya, cada quien que se case con el método que quiera, pero así es, de concreto y hasta de simple. No metamos situaciones religiosas, culturales, por Dios. Es solamente decirles, como en su momento lo hizo Andrés, ahí está lo que tú buscabas, en una persona 100% humano para poder morir por ti, 100% Dios para poderte librar de la condena del pecado. ¿Te imaginas tus noches de ahora en adelante al llegar a tu cama diciendo, Señor, gracias por esa oportunidad, tal vez solo fue una, tal vez dos, que me diste en el día para poderle hablar a esas personas de tu amor? Yo sigo orando por ellas. Wow. Que esa sea tu agenda, hermano, de ahora en adelante, sin descuidar ninguna de tus actividades, porque dice que es mientras vamos, mientras estamos yendo, ¿sale? No es deja de trabajar y ponte en el Zócalo a predicar, sería bonito, pero en la quincena te lo resentirías bastante. Algunos ya han escuchado esta propuesta de mi parte, perdón que les suene repetitiva, pero por los que no la han oído. Si hubiera una institución que te ofreciera 200 pesos por cada persona que le hablaras de Cristo, independientemente del resultado, ¿cuántos de nosotros en la noche estaríamos haciendo un plan? Ya sé, a mi comadrita, a mi tío. Un Sor Juana por cada persona a la que le hables.
uno en la mañana, otro a mediodía, otro en la tarde, ya te llevaste tus 600 pesos, mi hermano. Ahora, mala noticia, no existe esa institución. Muy buena noticia, hay algo mucho más que esto. Una recompensa eterna. Mas el que gana almas, dice la palabra del Señor, es sabio. O sea que desde esta vida lo puedes tú disfrutar. De parte de Dios. Por favor, no le vayas a cobrar los 200 pesos al Señor. Él tiene muchas cosas mejores que esas. Y que sea nuestra motivación, no y Señor, ¿qué me vas a dar? Sino, Señor, por todo lo que ya me diste. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra bendita y poderosa en la que nos estás en cada momento instando a abrir la boca para proclamar tu evangelio poderoso, Señor. Bendito seas porque en la promesa dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Adelante de nosotros, Señor. Hay mucha gente a nuestro alrededor a la cual amamos, por cierto, que está en una condición vulnerable, Señor, 100% vulnerable al no estar en Cristo. Y más dramático se convierte el cuadro cuando muchos de esos niños, tal vez adultos, de todo, Señor, forman parte de nuestro vínculo familiar. Esa es nuestra Jerusalén, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista que aunque avancemos a una Judea, a una Samaria y hasta lo último de la tierra, Jerusalén sigue siendo Jerusalén, Señor. Sigue existiendo como una necesidad. Ayúdanos con nuestro testimonio. Ayúdanos a apartarnos del pecado que puede, Señor, ser un factor que debilite nuestro testimonio. Ayúdanos a estar conscientes de que cada hora que pasa tu retorno está más cercano. Un retorno que cerrará la oportunidad para muchos, Señor. Que hoy está a su alcance. Hoy nosotros tenemos la bendición, ni siquiera los ángeles de ello, de ser los portadores de tu evangelio precioso. Te pedimos, te agradecemos todo esto, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.